En la Plaza Mayor de Madrid. Bajo el sol implacable del mediodía. Javier se paró frente a su padre y gritó las palabras que habían quemado su alma durante años: papá. Amo a Miguel. No a la mujer con la que me obligas a casar. El silencio que siguió fue como un trueno. Y en ese instante, su padre, un hombre de tradiciones férreas, lo abofeteó con tal fuerza que Javier cayó al suelo, sangrando, mientras la multitud murmuraba y su mundo se desmoronaba en pedazos irreparables. Desde ese momento, nada volvería a ser igual. La familia que tanto valoraba se convirtió en un campo de batalla. Y Javier, a sus 25 años, se encontró solo, expulsado de su hogar, con el peso de una elección que lo liberaba y lo condenaba al mismo tiempo. Javier siempre había sido el hijo perfecto en la superficie. Criado en una familia católica conservadora de las afueras de Madrid, donde las apariencias lo eran todo, había aprendido a ocultar sus verdades más profundas bajo capas de obediencia y silencio. Su padre, Antonio, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, esperaba que siguiera sus pasos: universidad, matrimonio con una buena chica de familia decente, y una vida estable sin complicaciones. Su madre, María, devota hasta el extremo, rezaba todas las noches por la salvación de sus hijos. Y Javier, el mayor de tres, era su orgullo. Pero debajo de esa fachada, Javier luchaba con una identidad que no encajaba en el molde familiar. Desde la adolescencia, había sentido una atracción por los chicos que lo aterrorizaba. Especialmente en un país como España, donde a pesar de los avances legales en derechos LGBT, las raíces conservadoras aún persistían en muchos hogares. Conoció a Miguel en la universidad, durante un curso de literatura española. Miguel, de 27 años, era un estudiante de posgrado proveniente de una familia más liberal de Barcelona, con padres que habían marchado en las manifestaciones por el matrimonio igualitario años atrás. Alto, con piel morena heredada de sus ancestros andaluces, y una barba incipiente que le daba un aire de madurez. Miguel era abierto sobre su orientación sexual. No lo gritaba a los cuatro vientos, pero tampoco lo escondía. Su sonrisa cálida y su forma de hablar con pasión sobre autores como Lorca, quien había sufrido por su propia identidad, atrajo a Javier de inmediato. Al principio, fue una amistad inocente: tardes estudiando en cafés, discusiones sobre poemas que hablaban de amores prohibidos. Pero pronto, las miradas se prolongaron. Las manos rozaron accidentalmente. Y Javier sintió un fuego que no podía ignorar. Una noche, después de una fiesta universitaria, Miguel lo besó en un callejón oscuro cerca de la Puerta del Sol. Javier se apartó al principio, aterrorizado por lo que eso significaba. Pero luego cedió. Y en ese beso encontró una libertad que nunca había conocido. No tienes que esconderte conmigo, le susurró Miguel. Y por primera vez, Javier se sintió visto. Sin embargo, el miedo lo consumía. ¿Qué diría su familia? Su padre, que despreciaba cualquier desviación de la norma, había hecho comentarios homofóbicos en cenas familiares, burlándose de vecinos que apoyaban el orgullo gay. Su madre, con su rosario siempre en mano, veía la homosexualidad como un pecado que podía curarse con oración. Javier sabía que revelarlo sería como detonar una bomba en su vida perfecta. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Javier y Miguel se veían en secreto,
En apartamentos prestados o en parques remotos. Donde podían ser ellos mismos sin ojos juzgadores. Miguel presionaba suavemente para que Javier saliera del armario. Argumentando que España había cambiado. Que el amor no debería ser un secreto. Mira a tu alrededor. Javi, Hay parejas como nosotros en todas partes. Tus padres te querrán igual. Decía con optimismo. Pero Javier dudaba. Recordaba las historias de amigos que habían sido rechazados. Las noticias de jóvenes LGBT que terminaban en la calle por culpa de familias intransigentes. La presión interna lo carcomía, era egoísta por querer vivir su verdad. O cobarde por ocultarla. Cada decisión parecía un paso hacia el abismo. Un día. La tensión estalló. Javier había sido prometido en un arreglo familiar con Elena. La hija de un socio de su padre. Era una mujer amable. De 24 años. Con quien compartía risas en reuniones. Pero no amor. La boda se planeaba para el verano. Y Javier sentía que se ahogaba. En una cena familiar. Su padre anunció la fecha con orgullo. Y Javier, incapaz de contenerse más, se levantó y salió corriendo. Corrió hasta el apartamento de Miguel, donde lloró en sus brazos. No puedo casarme con ella. Te amo a ti, confesó entre sollozos. Miguel lo abrazó. Pero en sus ojos había una sombra de duda. ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias?, preguntó. Javier no lo sabía. Pero en ese momento decidió que sí. La confrontación llegó más pronto de lo esperado. Al día siguiente, Javier regresó a casa y encontró a su familia reunida. Su hermana menor, Ana, de 18 años. Lo miró con preocupación, su hermano Pablo, de 20. Con curiosidad. Su padre, sentado en el sillón como un juez, exigió explicaciones por su comportamiento errático. Javier respiró hondo y habló: papá. Mamá. No amo a Elena. Amo a alguien más. A un hombre. Se llama Miguel. Las palabras colgaban en el aire como veneno. Su madre se persignó, murmurando oraciones. Su padre se puso rojo de ira. Eso es una aberración. En esta casa no toleramos eso, gritó. Javier intentó razonar. Hablando de amor verdadero. De derechos humanos. Pero fue en vano. Su padre lo echó esa misma noche. Con una maleta en la mano y las palabras: no vuelvas hasta que te cures de esa locura. Javier se refugió en casa de Miguel. Pero el daño estaba hecho. La noticia se extendió como un reguero de pólvora en su círculo social. Amigos de la infancia lo evitaban. Primos le enviaban mensajes de lástima o condena. En el trabajo, como asistente en la empresa familiar, fue despedido sutilmente. La sociedad madrileña, a pesar de su fachada progresista, aún albergaba prejuicios en los rincones más tradicionales. Javier se sentía traicionado por el mundo que lo había criado. Miguel lo apoyaba. Pero incluso él comenzaba a resentir la carga. No esperaba que fuera tan duro, admitió una noche, mientras Javier lloraba por la pérdida de su familia. La relación, que había sido un refugio, ahora se convertía en un recordatorio constante de lo que había sacrificado. Javier se preguntaba si valía la pena: había elegido el amor.
¿O solo el caos? Los días siguientes fueron un infierno de incertidumbre. Javier. Ahora viviendo en el pequeño apartamento de Miguel en el barrio de Malasaña. Intentaba reconstruir su vida. Buscaba empleo en cafés y tiendas. Pero su mente estaba en otra parte. Cada llamada perdida de su madre lo torturaba, sabía que ella sufría. Dividida entre el amor por su hijo y la fe que la ataba. Ana, su hermana, le envió un mensaje secreto: te extraño. Hermano. Papá está furioso. Pero mamá llora por ti. Pablo. En cambio, guardaba silencio. Quizás avergonzado o confundido. Javier anhelaba reconciliación. Pero el orgullo familiar era un muro impenetrable. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Barcelona lo apoyaba incondicionalmente, sus padres lo llamaban para ofrecer refugio si lo necesitaban. Pero Miguel veía cómo Javier se hundía en la depresión, cuestionando cada decisión. Tal vez debí quedarme callado, murmuraba Javier en las noches de insomnio. Miguel lo consolaba. Pero internamente se preguntaba si su insistencia en la honestidad había sido egoísta. Él había salido del armario años atrás, con el respaldo de sus seres queridos. Pero Javier no tenía esa red de seguridad. La relación comenzaba a agrietarse bajo la presión. Discusiones pequeñas escalaban, Javier acusaba a Miguel de no entender su dolor. Y Miguel respondía que el amor verdadero requería valentía. Un giro inesperado llegó cuando Elena, la prometida abandonada, lo contactó. No para recriminar, sino para entender. Se encontraron en un café neutral, lejos de miradas conocidas. Elena, con sus ojos castaños llenos de tristeza, confesó: siempre supe que algo no encajaba. Javier. No te culpo. Pero tu padre me usó como excusa para controlarte. Reveló que Antonio había planeado la boda para sellar un negocio, ignorando los sentimientos de ambos. Javier se sintió traicionado doblemente, por su padre y por un sistema que priorizaba apariencias sobre personas. Elena, en un acto de solidaridad, le ofreció ayuda financiera. Pero Javier la rechazó. Necesito hacerlo por mí mismo, dijo, aunque internamente dudaba de su fuerza. La sociedad no facilitaba las cosas. En Madrid, donde el orgullo era una fiesta anual, Javier se topaba con discriminación sutil, miradas de desaprobación en el metro, comentarios en redes sociales de examigos. Se unió a un grupo de apoyo LGBT, donde escuchó historias similares: jóvenes expulsados de hogares conservadores, luchando por sobrevivir. Allí conoció a Carlos, un hombre de 30 años que había perdido todo por amor y lo había reconstruido. El dolor pasa, pero la libertad queda, le dijo Carlos. Inspirado, Javier comenzó a escribir un diario, plasmando sus conflictos internos, el choque entre su fe católica residual y su identidad, la culpa por herir a su familia, el miedo al rechazo eterno. Pero la tensión con Miguel crecía. Una noche, después de una entrevista de trabajo fallida, Javier explotó: todo esto es por ti. Si no te hubiera conocido, seguiría en mi vida normal. Miguel, herido, respondió: normal para ti era una mentira. ¿Quieres volver a eso? La pelea escaló, y Miguel salió dando un portazo. Javier. Solo en el apartamento.
Se derrumbó. Recordó momentos felices, paseos por el Retiro. Besos robados en la Gran Vía. Pero ahora, cada recuerdo venía con un precio. Al amanecer, Miguel regresó. Y se reconciliaron en silencio. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Mientras tanto, en la casa familiar, las cosas se complicaban. Antonio, consumido por la ira, sufría un infarto menor, culpando indirectamente a Javier. María, dividida, visitó en secreto a un sacerdote progresista que le habló de aceptación. Dios ama a todos sus hijos, le dijo. Pero Antonio era intransigente. Ana, la más valiente, confrontó a su padre. Javier no ha hecho nada malo. Lo estás perdiendo por tu orgullo. Pablo, influenciado por amigos universitarios más abiertos, comenzó a cuestionar sus propios prejuicios. La familia se fracturaba. Y Javier, ajeno a ello, planeaba un viaje a Barcelona para conocer a los padres de Miguel, buscando un nuevo comienzo. El viaje fue un bálsamo temporal. Los padres de Miguel, Rosa y Pedro, lo recibieron con brazos abiertos. Eres bienvenido aquí, hijo, dijo Rosa, cocinando paella para celebrar. Por primera vez en meses, Javier sintió calidez familiar. Miguel brillaba de felicidad. Pero Javier notaba la envidia en su propio corazón. ¿Por qué mi familia no puede ser así?, pensó. Durante la estancia, hablaron de futuro, mudarse juntos. Quizás casarse algún día. Pero al regresar a Madrid, la realidad golpeó. Un mensaje de su madre: tu padre está enfermo. Ven. Por favor. Javier dudó. Era una trampa para reconvertirlo. O una oportunidad de reconciliación. Decidió ir. Solo. Para enfrentar su pasado. Al llegar a la casa, la atmósfera era tensa. Antonio, postrado en cama, lo miró con ojos cansados. Has destruido esta familia, murmuró. Javier, conteniendo lágrimas, respondió: no. Papá, tú lo has hecho al no aceptarme. María intervino, suplicando paz. Ana y Pablo apoyaron a Javier sutilmente. La conversación derivó en gritos. Revelando verdades enterradas, Antonio confesó su propio miedo a la sociedad. Su crianza estricta que lo había moldeado. Javier vio por primera vez la vulnerabilidad de su padre. Salió de allí sin resolución, pero con una grieta en el muro. De vuelta con Miguel, compartió lo sucedido. Tal vez cambien, dijo esperanzado. Pero Miguel, cansado de la rollercoaster emocional, planteó un ultimátum: necesito saber si estás conmigo al 100%. O si seguirás dividido. Javier, abrumado, prometió intentarlo. Sin embargo, en su interior, el conflicto rugía. ¿Podía elegir el amor sin perder su esencia familiar? La respuesta llegaría pronto. En una traición inesperada. La traición vino de donde menos lo esperaba. Carlos, el amigo del grupo de apoyo, se acercó más a Javier en las reuniones. Compartían cafés, hablando de superación.
Javier veía en él un mentor. Alguien que había navegado aguas similares. Pero una noche, después de una sesión intensa, Carlos lo besó. Javier se apartó. Confundido. Lo siento. Pensé que... murmuró Carlos. Javier huyó. Atormentado por la culpa. ¿Había dado señales equivocadas? Peor aún. ¿Por qué una parte de él no lo rechazó de inmediato? Al contárselo a Miguel. La reacción fue explosiva. ¿Cómo pudiste dejar que pasara? Gritó Miguel, sintiéndose traicionado. Javier juró que fue un error. Pero la confianza se rompió. Miguel, herido en su orgullo, decidió tomar distancia. Necesito espacio para pensar. Javier se quedó solo en el apartamento, enfrentando el vacío que tanto temía. En esa soledad, Javier reflexionó sobre sus elecciones. Había sacrificado su familia por amor. Pero ahora el amor tambaleaba. ¿Era esto el precio de la autenticidad? Buscó consuelo en el trabajo nuevo que había encontrado como barista en un café LGBT friendly. Allí, rodeado de historias similares, se dio cuenta de que su lucha no era única. España, con su historia de transición democrática, aún lidiaba con legados franquistas en lo social. La Iglesia, influyente, predicaba tolerancia pero practicaba juicio. Javier asistió a una manifestación por derechos trans, donde vio la resiliencia de la comunidad. Somos más fuertes juntos. Coreaban. Inspirado, escribió una carta a su familia, explicando su dolor y pidiendo comprensión. La respuesta llegó de Ana, una visita sorpresa. Papá lee tus cartas en secreto, confesó. Mamá reza por ti. Pero de forma diferente ahora. Pablo, uniéndose, admitió, al principio pensé que eras egoísta. Pero ahora veo que fuiste valiente. Javier lloró de alivio. Sin embargo, Antonio permanecía distante. Ana reveló que el negocio familiar tambaleaba por escándalos. Y Antonio culpaba a la mala publicidad de la orientación de Javier. Era un chantaje emocional, regresa y niega todo. O pierde la herencia. Javier rechazó la idea. Pero el dilema ético lo carcomía. ¿Debía priorizar su felicidad o el bienestar familiar? Mientras tanto, Miguel luchaba con sus propios conflictos. En Barcelona, con sus padres, confesó sus dudas. Amo a Javier. Pero el drama es agotador. Pedro le aconsejó, el amor verdadero resiste pruebas. Pero no a costa de uno mismo. Miguel regresó a Madrid. Pero con condiciones, terapia de pareja para reconstruir confianza. Javier aceptó. Y en sesiones con un terapeuta especializado en temas LGBT. Desenterraron capas de trauma. Javier habló de su crianza represiva. Miguel de su miedo al abandono. Lentamente. Sanaban. Pero un nuevo obstáculo surgió, rumores en el trabajo de Miguel. Un profesor de secundaria. Sobre su relación. Padres conservadores exigían su despido, alegando influencia negativa. Miguel enfrentó una junta, defendiendo su derecho a una vida privada. Ganó. Pero el estrés lo cambió. Estoy cansado de pelear, admitió a Javier. La alta tensión culminó en una cena familiar orquestada por María. Invitó a Javier y Miguel.
sin que Antonio lo supiera del todo. La mesa era un campo minado, conversaciones superficiales ocultaban resentimientos. Cuando Antonio vio a Miguel, explotó: fuera de mi casa. Pervertidor. Javier defendió: él es mi pareja. Papá. Acéptalo o piérdeme para siempre. María intervino. Revelando su evolución, he hablado con el padre Luis. Dice que el amor no es pecado si es puro. Ana y Pablo apoyaron. Antonio, acorralado, se quebró, confesó que su hermano mayor había sido gay. Expulsado en los 70. Y nunca lo perdonó. No quiero repetir el error, murmuró. No fue una aceptación inmediata, pero un paso. Javier y Miguel salieron con esperanza, pero sabiendo que la reconciliación sería larga. Sin embargo, la paz fue efímera. Carlos, resentido por el rechazo, difundió rumores falsos sobre Javier en el grupo de apoyo, pintándolo como inestable. La comunidad se dividió, y Javier se sintió traicionado nuevamente. Confrontó a Carlos: ¿por qué? Pensé que eras un amigo. Carlos admitió celos: quería lo que tienes con Miguel. Javier, herido pero firme, cortó lazos. Este incidente fortaleció su vínculo con Miguel, quien lo apoyó incondicionalmente. Juntos, decidieron mudarse a Barcelona, lejos del drama madrileño, para empezar de nuevo. Javier consiguió un empleo en una ONG LGBT, canalizando su dolor en ayuda a otros. Pero el pasado no soltaba. Una llamada de Antonio: ven a casa. Necesito hablar. Javier fue. ¿Solo? Antonio, más frágil, pidió perdón: fui un tonto. Te amo, hijo. Javier abrazó a su padre, pero con reservas. La familia se reunió, incluyendo a Miguel tentativamente. Conversaciones difíciles siguieron, sobre prejuicios, fe y amor. María regaló a Javier un rosario, simbolizando aceptación. Sin embargo, tensiones latentes persistían. Javier se preguntaba si el perdón era genuino o forzado por la edad. Con el tiempo, la relación de Javier y Miguel se solidificó. En Barcelona, encontraron una comunidad vibrante, lejos de los ecos conservadores de Madrid. Se casaron en una ceremonia íntima, con los padres de Miguel y, sorprendentemente, Ana y Pablo presentes. Antonio envió un mensaje: felicidades. Estoy trabajando en mí. María asistió, llorando de emoción. Javier sintió una victoria agridulce: había ganado su amor, pero a costa de años de dolor. El matrimonio no borraba las cicatrices, las discusiones sobre hijos adoptivos revelaban miedos residuales. ¿Estamos listos para más juicios?, preguntaba Javier. Miguel respondía: juntos. Sí. Pero la sociedad seguía desafiándolos. En el trabajo de Javier, un caso de un joven expulsado por su orientación le recordó su propio camino. Ayudó al chico, ofreciendo refugio temporal, y vio en él su reflejo. Esto avivó debates éticos: ¿deberían las familias priorizar tradición sobre felicidad individual? Javier escribió un artículo anónimo para un periódico, exponiendo los costos ocultos de la homofobia en España moderna. El texto generó controversia.
Con cartas de apoyo y odio. Antonio. Leyéndolo. Llamó, es sobre ti. ¿Verdad? Estoy orgulloso. Aunque duela. Javier se conmovió. Pero la reconciliación era frágil. Una crisis final probó todo. Miguel fue diagnosticado con una enfermedad crónica. Estrés inducido. Según los médicos. Javier se culpó, si no hubieras lidiado con mi drama. Miguel lo silenció, esto es vida. No culpa tuya. El tratamiento requería sacrificios, mudarse de nuevo a Madrid para estar cerca de especialistas. Javier dudó, temiendo revivir traumas. Pero eligió el amor sobre el miedo. Regresaron. Y la familia de Javier, transformada, ofreció apoyo. Antonio pagó parte del tratamiento. Un gesto de redención. María cocinaba para ellos. Pablo los visitaba con anécdotas universitarias. Ana, ahora activista, marchaba con ellos en el orgullo. En las noches, Javier reflexionaba sobre el viaje, las confrontaciones, traiciones, daños irreparables. Había perdido amigos, trabajo, inocencia, pero ganado autenticidad. Miguel, recuperándose, le dijo, valió la pena cada lágrima. Javier asentía. Pero en su corazón, la duda persistía. ¿Había sido correcto forzar cambios en otros? ¿O egoísta imponer su verdad? La sociedad evolucionaba. Pero lentamente, casos de discriminación seguían en noticias. Javier se involucró más, hablando en paneles sobre salud mental LGBT, compartiendo su historia para inspirar. Al final, sentados en el retiro, Javier y Miguel miraban el atardecer. Hemos pagado un alto precio, dijo Javier. Miguel apretó su mano, pero estamos aquí. La vida continuaba, con sus matices grises. Javier sabía que no todos los finales eran felices, algunos eran solo supervivencia. ¿Fue correcto que Javier sacrificara su estabilidad familiar por su amor personal? ¿O fue un acto egoísta que causó daño innecesario a los demás?